Bobby Fischer, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, no necesita presentación. Tras comenzar a una temprana edad, ganó el Campeonato de Estados Unidos con tan solo 14 años. Tras esto, consiguió clasificar al torneo de candidatos donde consiguió el título de Gran Maestro y quedó en quinta posición. También ganó al poco tiempo el Campeonato de Estados Unidos con 11 de 11, la única puntuación perfecta de la historia del torneo. Después escribió uno de los libros más importantes de la historia del ajedrez, Mis 60 partidas memorables, que hoy sigue siendo uno de los libros más vendidos. Después consiguió clasificar de nuevo al torneo de candidatos donde ganaría 20 partidas consecutivas y se enfrentaría en la final del Campeonato del Mundo contra Boris Spassky. Tras empezar perdiendo 0-2, consiguió remontar y ganar ese torneo, convirtiéndose en el campeón del mundo de ajedrez. A continuación os mostraré sus dos mejores partidas del Campeonato del Mundo. Decidió no defender su título más y retirarse del mundo del ajedrez. Falleció en Islandia a los 64 años, el mismo número de casillas que tiene un tablero de ajedrez. Vamos con estas dos increíbles partidas de Bobby Fischer frente a Boris Spassky en la final del Campeonato del Mundo. Jugaron bastantes partidas, hubo tablas, hubo victorias de Spassky y hubo victorias de Fischer, pero sin embargo creo que estas dos partidas fueron cruciales y fueron muy precisas y creo que se les puede sacar muchísimo provecho viéndolas a través de este vídeo. Entonces voy a tratar de explicaroslas, de explicaros los detalles, las ideas que tuvo Fischer a lo largo de esta partida. Creo que vais a disfrutarlo un montón, que va a ser bastante entretenido y que además vais a poder aprender un montón de conceptos nuevos que siempre está bien conocer. Y no me enrollo más, vamos a comenzar con esta partida. Comenzó con la jugada de 4, caballo F6, C4 y E6. A pesar de que todos sabemos que Bobby Fischer ha jugado también muchas veces la India de rey, no era su única defensa contra D4. Como ya sabéis, los jugadores de alto nivel tienen más de una defensa y más de una apertura frente a diferentes variantes para evitar las preparaciones. En otro caso, pues la gente podría prepararles de forma muy sencilla. Entonces, bueno, decide jugar una ninzo india con E6. Caballo F3, decide jugar clásico y C5. Tras la jugada D5, esto puede derivar en una Benoni, en caso de que decidan jugar con negras con E por D5, C por D5 y G6. Eso podría ser una Benoni. También podría continuar de otras formas, por ejemplo, peón por D5, peón por B5 y B5, jugando una especie de volga, de gambito venco, aunque no sería ya gambito, ¿no? Incluso B5 directa. Eso sí podría derivar en un gambito volga, ¿no? Tras quizás una jugada como caballo C3. En este caso decide jugar con E por D5, C por D5 y D6. Vale, una vez que llegamos a este punto con blancas debemos entender que las negras van a jugar una defensa Benoni. La disposición de piezas parece bastante lógica. A mí me parece una defensa que es interesante. Y va a consistir siempre de la jugada G6 seguido de alfil G7 y bueno, luego siempre te vas a enrocar y vas a tener dos planes importantes, ¿vale? Para aquellos que queráis saber un poquito más, dos planes muy importantes con las piezas negras. Primer plan, el control de la casilla E5. Muy importante el control de esa casilla. Muchas veces vamos a utilizar este plan de caballo G4 para colocar ambos caballos en esa casilla, o al menos que la controlen. Ese va a ser el primer plan. El segundo plan que vamos a aplicar en la posición es la expansión por el flanco de dama. En este caso con la idea de A6 y B5. Bien es cierto que muchas veces nuestro rival no nos va a dar esa oportunidad y va a jugar de forma defensiva o de forma con cierta profilaxis, ¿no? Adelantándose a nuestros pensamientos, y va a hacer A4 para evitar precisamente que nos podamos expandir de forma tan sencilla por el flanco de dama, perdón. Tras caballo C3, G6, caballo D2. Bien. Bueno, se puede jugar con E4, alfil G7 y entonces hacer caballo D2. Caballo D2, la idea es muy simple. Nuestro caballo está muy bien colocado en C4. Lo vamos a llevar rápidamente también para apoyar la jugada E4. Caballo BD7, E4, alfil G7 y alfil E2. En el momento que las negras salgan a 6, por supuesto, las blancas siempre van a hacer A4, salvo que decidan jugar de una forma ciertamente distinta o ciertamente un poquito más extraña o haya algo más concreto, siempre haremos A4.
Tras esto las negras se enrocan, las blancas se enrocan también, y las negras hacen torre 8, como he dicho, controlar la casilla de 5. Próximamente buscarán este plan, ya lo veréis. Dama C2, caballo H5. Ok. Como bien he dicho, contra A6 va a venir la jugada A4, por lo que vamos a dejar un poquito ese plan de lado, y entonces las negras deciden centrarse en controlar las casillas del flanco de rey, estas casillas negras que pueden considerarse débiles, ¿no? El paso de la dama puede venir, el paso del alfil, el ataque, ¿no? El ataque en general en el flanco de rey. Alfil por H5, G por H5 y caballo C4. Esto es el plan que realizan las blancas. Caballo E5, por supuesto, teníamos este peón amenazado, el peón de D6, tenemos que defenderlo, pues caballo E5 está bien. Caballo E3 de las blancas, ¿por qué no hacer caballo por E5? Bueno, lo cierto es que si hacemos caballo por E5, su alfil se va a convertir en un alfil muy fuerte. Luego va a poder continuar la variante con rey H8, torre G8, dama H4, el alfil de C8 también juega. Hay que evitar que nos ataquen, entonces caballo E3 va a ser siempre interesante. Dama H4. Lo cierto es que no hay ninguna amenaza concreta, las blancas siguen con alfil de 2. ¿Podían haber hecho otras jugadas? Pues es cierto que tienen más jugadas aparte de esto. Pero una jugada, por ejemplo, como G3, ¿qué pensáis? ¿Creéis que es una jugada buena o que es una jugada mala? Os dejo ahí que lo penséis un poco. Bueno, un concepto que debéis tener muy en cuenta siempre, al margen de lo que pueda haber de forma concreta, ¿no? Porque quizás a G3 existe la jugada caballo F3 jaque, habría que analizar rey G2, dama por H2, rey F3, alfil G4 y, bueno, habría que analizar ciertos puntos de la posición. Pero al margen de eso, siempre es interesante no tocar el flanco en el que nos están atacando. Es decir, flanco débil nunca debemos tocarlo. Ese es un concepto para cuando nos están atacando, es muy importante para tener en cuenta. Os lanzo ese consejo ahí para que lo vayáis pensando, le deis una vuelta, ¿no? Que cuando estéis en la partida y estéis ahí vuestro flanco débil, decir, hago esta jugada, no. Siempre en rasgos generales, flanco débil, no tocar. Por eso decidí hacer alfil de 2. Tras caballo G4, bueno, caballo por G4, H por G4 y alfil F4. Desde la casilla G3 va a defender todo muy bien ese alfil y, bueno, va a tratar de prepararse para hacer la jugada E5, que al final es la ruptura que las blancas están preparando un poco, ¿no? Dama F6 de las negras, G3, error. ¿Por qué G3 es un error? Ok, precisamente es por lo que he dicho. Hubiera sido más correcto quizás la jugada alfil G3. ¿Cuál es el miedo que tenían las blancas? Pues bueno, el miedo supongo que es la jugada H5, sin embargo, siempre se puede continuar presionando con caballo B5, en algún momento con E5, o sea, siempre va a haber presión. El caballo amenaza entrar a C7, siempre va a haber ciertas presiones, ¿no? G3, ¿cuál es el problema? G3, el problema es obvio. H2 es débil, las casillas blancas también se convierten en débiles y bueno, eso va a suponer cierto desgaste en el enroque de las blancas. Alfil de 7 de las negras, intenciones muy claras de hacer B5, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta que hay que hacer? Respuesta automática, A4, lo he dicho antes, efectivamente. A4 siempre es casi en automático cuando te amenacen hacer B5. B6, el plan de las negras, entiendo que puede venir con este plan, A6, torre B8, B5, ¿no? Problema de hacer A6 directa, que alguno diría, pero ¿por qué no hago A6 directa, no? Bueno, pues por A5 y te van a bloquear ya de por vida y ya nunca vas a poder hacer B5 porque te van a comer al paso. Tras B6, torre E1 de las blancas, A6 de las negras, torre E2 y B5. Ok, después de que te hayan hecho este plan, torre E1, las blancas continúan con su plan y ahora jugada muy buena de las negras, tratando de controlar todo, la amenaza es E5, si consiguen hacernos E5, la verdad que las blancas van a haber solucionado bastante sus problemas. Sin embargo, hay una jugada bastante buena que es dama G6, controlando, haciendo rayos X en esa diagonal, evitando E5 al corto plazo, ya que vas a poder cambiar damas y ganas un peón, y evitando un poco todos los planes de las blancas, ya que el plan básico de las blancas es poder hacer E5 en algún momento de su vida y tratar de liberarse hacia adelante, ¿no?
Bueno, las blancas deciden hacer B3 y entonces las negras deciden hacer torre E7 con idea de doblarse. Según la máquina, mejor idea es torre C8 con intención de hacer C4 y aprovecharse un poquito de estas dos piezas que quedarían ahí clavadas de cierta manera, o bien quedándose con un peón pasado tras B4, después de C4 puede ser una amenaza para hacer C3 y quedarse con un peón pasado y defendido, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, decide hacer torre E7 y tras dama D3 torre B8 para defender el peón de B5 que está amenazado. B4 sería una buena idea para quien se lo pregunte, pues realmente no. ¿Por qué no? Pues porque nos van a hacer caballo aquí y caballo aquí. Y van a terminar colocando un caballazo en la casilla C4, un caballo en una casilla fortísima. No nos interesa, pues simplemente aguantamos la posición. Tras los cambios, las blancas deciden hacernos B4. Por supuesto C4 para cerrar esa posición y ya conseguir nuestra primera ventajita, bueno, segunda ventajita porque tenemos la pareja de alfiles. Y la segunda ventajita, ese peón pasado y defendido. De momento no es muy útil, pero bueno, probablemente nos venga bien en el futuro. Ok, las negras traen la torre aquí a la columna E, donde está toda la fuerza de la posición, y las blancas hacen torre E3. H5, nos lanzamos al ataque, y torre E2. Las blancas ya no tienen una idea clara, por lo que están repitiendo, rey H7... torre E3, rey G8, torre E2. Y bueno, ahora las negras ya deciden cambiar la jugada para no hacer tablas, ya que Bobby Fischer no quería hacer tablas. Y decide hacer alfil por C3, dama por C3 y torre por E4. Las blancas piensan que bueno, pues que van a hacer tablas porque alfil es de distinto color, una posición que solamente hay un peón de desventaja. Este peón de C4 con un alfil aquí en D2 se puede bloquear bien. El peón de D6 es débil. Bueno, ciertos aspectos, ¿no?, de la posición interesantes. Entonces, tras los cambios, bueno, las negras deciden hacer alfil H6. ¿Alfil por D6 es posible para quien se lo esté pensando? Pues bueno, no es posible por dama por D5, seguido de alfil C6, amenazando, pues bueno, diversos jaques mates, ¿no? Alfil H6 es la que deciden hacer. Ok. Tras esto, dama G6 de las negras, alfil C1, dama B1, rey F1 y alfil F5. Vale, cosas a tener en cuenta. Pues bueno, las blancas intentan defender como buenamente pueden con un par de desventajas que son esta clavada del alfil, el rey un pelín débil, el peón de D5 es débil también. Y tras rey E2, dama E4, jaque, dama E3, dama C2, jaque, dama D2 y dama B3. Bueno, alguien aquí podría haber pensado, ¿es posible la jugada dama por D5? Pues bueno, lo cierto es que la jugada dama por D5 no es posible porque te van a dar continuo. Aprovechando esta clavada de la dama, el alfil no va a poder cubrir, este alfil no puede cubrirte, por lo que tras rey F8, pues bueno, va a venir jaque aquí y de vuelta el jaque otra vez ahí, ¿no? De hecho, en esta posición en concreto, pues bueno, van a aprovecharse también de la entrada del alfil y vas a perder la partida. De la entrada también por aquí del alfil. Rey H7, dama por H5, pues esto sí que será tablas, ¿no? Rey G8, dama G5, rey H7, dama H5. Por eso dama por D5 no era posible. Dama C2, sin embargo, sí, dama D2 y dama B3, amenazando pues dama F3, alfil D3, todo este tipo de jugadas. Dama D4, error garrafal de las blancas. Todavía tenían ahí una forma de medio defenderse con dama E3. Aunque bueno, ya la jugada C3 ya empieza a coger bastante fuerza, ¿no? En este caso no hay dama G5 porque hay alfil G6, ¿vale? Esa es la diferencia con la variante anterior. Si viene jaque, el rey en H7 se puede cubrir y no hay ningún jaque posible, ¿no? Sin embargo, dama D4 es la que deciden hacer y bueno, alfil de 3 jaque de las blancas y ganan la partida. Las jaque de las negras ganan la partida las negras. Las blancas abandonan. Bueno, si el rey viene para adelante, probablemente haya varias descubiertas, ¿no? Con alfil F1, con alfil C2, habría que pensarlo, ¿no? Exactamente cómo. Si el rey viene a D2, pues bueno, dama C2, me ganó el alfil. Y si el rey viene a E1, pues bueno, dama por B4, jaque y no tiene mucha más miga la posición, ¿verdad? Esta sería la primera partida que vemos del match del campeonato del mundo.
Y creo que ha habido varios temas clave que os dejo un poco que proceséis. Os recomiendo que si os ha quedado alguna duda de la partida, alguna cosa que no os haya quedado clara, podéis volver hacia atrás y revisarlo de nuevo. Vamos ahora sí con la segunda partida. La segunda partida comienza con Bobby Fischer con piezas blancas, que decide jugar la apertura inglesa. Contra esto, Boris Spassky decide jugar con E6 de forma sólida, probablemente derivando en un gambito de dama, ¿no? De algún tipo, una catalana, algún tipo de esquema de ese estilo es lo que suele darse. También se puede continuar con G3, alfil G2 y D3 sin jugar con D4, ¿no? Hay otra opción también. Bueno, D5 de las negras y D4 de las blancas. En este caso, pues deciden jugar un gambito de dama. Caballo F6 y caballo C3. Gambito de dama reusado, ya que nos defienden con el peón en E6. Alfil E7 y alfil G5, la variante Kasparov. Aunque en la variante Kasparov el caballo no suele salir por la casilla F3, pero bueno. Una variante interesante también con el caballo por F3. Y en esta partida vamos a aprender algunos temas estratégicos bastante importantes. E3, H6, alfil H4, de momento todo teoría. Y B6, ok. Uno de los planes que se suele dar en este tipo de posiciones, se suele jugar con C6, mucho más clásico. Y tras los cambios, se suele proceder a hacer un ataque de minorías por el flanco de dama. Muchos, la mayoría de los que estáis viendo este vídeo ya conoceréis o ya habréis oído hablar del ataque de minorías, ¿no? La famosa estructura Karlsbad. Realmente es lo que se suele dar en este tipo de posiciones. Están súper estudiadas estas posiciones y bueno, Fischer le va a dar una pequeña vuelta de tuerca a esto. C por D5, caballo por D5, alfil por E7, dama por E7, caballo por E5, C por D5, torre C1. Debilidad en el peón de C7. Si las negras hubieran decidido jugar antes de todo esto, como ya decía, con la jugada C6, esto se hubiera parecido mucho más a una estructura Karlsbad, en la que si comen de este peón, y que bueno, las blancas van a buscar este ataque, las negras van a buscar la casilla E4, cierta presión por el centro, flanco de rey, etc. B6 pues tiene el problema de que el peón de C7 ya va a quedarse débil, ¿no? A lo largo de la partida, tras los cambios, como he dicho, ese peón pues termina siendo un poco débil. Alfil E6, dama A4 y C5. Bueno, esta posición es bastante típica, a raíz de esta partida, luego se ha jugado bastante, en el futuro se ha jugado bastante esta variante. Y bueno, la posición, lo que se hace en esta posición es la jugada dama A3, es la jugada teórica, clavando la dama, haciéndole rayos X y manteniendo bastante presión sobre ese punto C5. Torre C8 teórica y ahora alfil B5 es la jugada que decide hacer Bobby Fischer. La jugada teórica en la actualidad, por supuesto no en esa época, pero sí en la actualidad, es la jugada D por C5, B por C5 y bueno, y ahora simplemente alfil E2 y jugar contra estos peones colgantes, se conocen como peones colgantes. Dos peones que no tienen ningún colaborador en las casillas contiguas. Sin embargo, alfil B5 es la jugada que decide hacer Fischer. A6 de las negras y ahora D por C5. Evidentemente no se pueden comer este alfil, por si no lo habíais visto, por la jugada dama por A8. Y tras B por C5 las blancas deciden enrocarse. Una idea curiosa, ¿no? Una idea interesante de Fischer. Torre A7 de las negras. Recurso defensivo para mantener, como bien aparece en la flecha, mantener la torre defendida, y ahora sí que es una amenaza comerse ese alfil, por lo que el alfil de alguna forma u otra va a tener que retirarse. En este caso decide retirarse a la casilla E2. Caballo D7 de las negras y otra vez la dama vuelve a estar clavada, entonces jugadas como caballo D4 pueden ser jugables, jugadas como torre D1, incluso jugadas ciertamente algo distintas, ¿no? Podría ser, yo que sé, dama A5, por ejemplo, aunque la dama en A3 yo creo que está razonablemente bien. Bobby Fischer decide hacerme caso en la primera jugada que he propuesto, caballo D4 y las negras dama F8, para mantener ya todas las piezas defendidas. Única pieza que queda sin defender es esa torre de C8, que bueno, está defendida por la dama, pero no queda del todo sujeta. Caballo por E6, F por E6 y E4.
Uno de los temas más importantes contra los peones colgantes es el tratar de desestabilizarlos. Por ejemplo, una jugada como D4, que puede parecer buena, que puede parecer obvia, siempre va a dejar ciertos problemas, ya que esos dos peones van a ser bloqueados de forma muy sencilla. Entonces, F4 hacen las blancas para atacar. Intención es hacer E5, hacer alfil C4, dama B3, presionar la debilidad, etc. Dama E7 de las negras. ¿Cómo creéis que continuarían las blancas ahora? Pues bueno, E5. Según la máquina no es la mejor jugada, a mí me parece la mejor jugada en una forma práctica al menos, ya que, bueno, pues ese plan que aparece ahí de la máquina de dama H3, alfil C4, pues bueno, va a dejar ese peón de E6 muy débil, muy atacado, vulnerable, ¿no? Tras esto, torre B8 de las negras, alfil C4, rey H8 y dama H3. Qué combinación, ¿verdad? Ahí atacando ese punto de E6. Caballo F8. Era posible hacer la jugada torre por B2, ya que ese peón ha sido regalado. A cambio de eso, bueno, pues íbamos a continuar con alfil por E6 y quizás en algún punto buscar esa ruptura, ¿no? Con F5 y F6, que puede ser demoledora si conseguimos llevarla a cabo en una buena condición. Sin embargo, deciden defenderse en F8 y ahora las blancas deciden hacer B3. Vamos a preparar la ruptura en F5 probablemente a corto plazo de forma contundente y va a haber bastantes problemas. Tras A5 de las negras no parece amenazar nada, con lo cual podemos aplicar nuestra ruptura F5. También va a haber otro problema realmente, que cuando la torre esté en F5, muchas ideas con alfil aquí y tratar de pasar la dama hacia el hueco pues van a ser viables. E por F5, torre por F5 y caballo H7. Ok, ¿qué jugada creéis ahora que puede ser fuerte? Pues bueno, la jugada torre F7 da la sensación, a primera vista, de que puede ser una jugada muy fuerte. Sin embargo, no llega a ser tan fuerte. La jugada dama G5 pues nos amenaza nuestra torre, además nos la amenaza a comer con jaque y quedaría la torre a la descubierta, por lo que no es tan fuerte esa jugada. Torre F1 es la jugada que deciden hacer las blancas para, efectivamente, ahora sí, hacer torre F7, amenaza imparable. Dama D8 de las negras tienen que retirarse y dama G3. Intenciones, torre F7 con amenazas de todo tipo. Torre E7 de las negras, H4, evitando caballo G5 para bloquear, torre B7 y E6. Misma intención de siempre, torre F7 y las negras ya otra vez defendiéndose sin saber realmente qué jugada hacer. No tienen una jugada buena para poder proceder y bueno, hay muchas jugadas que pueden tener las blancas. Por ejemplo, a la que más me gusta a mí en concreto es la jugada dama G6, buscando ese plan del que hablábamos al principio de alfil D3 y de torre F8. Dama E5 deciden hacer en la partida, jugada correcta por supuesto también, aunque a dama G6 me parecía más interesante con ese plan que os digo. Tras esto, dama E8 de las negras, A4, consolidando dama D8 de vuelta, torre F2, dama E8, torre F3, dama D8 y ahora sí, alfil D3. Con esa intención, dama E4, torre F8, ganar la partida. Dama E8, dama E4, caballo F6 y ¡boom! Torre por F6. Sacrificio brutal de torre, lo teníamos ya casi preparado y tras G por F6, torre por F6, rey G8, podemos simplemente rematar de forma muy fácil. Os animo a que pauséis el vídeo y tratéis de encontrar ese remate por vuestra cuenta para ganar esta partida. Bueno, seguro que lo habéis adivinado. Alfil C4 de vuelta. ¿Qué intención tenemos en la posición? Pues torre G6 puede ser una jugada, dama G4 puede ser un plan, muchos planes en la posición, peón pasado y defendido. ¿Qué más decir, no? Rey H8, dama F4 y las negras decidieron abandonar. Bueno, sendas amenazas, tanto torre por H6 como dama por H6 van a conseguir unos resultados espectaculares y bueno, no tiene mucha más vuelta de tuerca este ejercicio, ¿no? Esta posición. Dama por H6, torre F8 parece ganador, o torre G6, depende de dónde decida mover el rey o si decide cubrirse con su torre.
Espero que os hayan encantado estas dos partidas. He tratado de seleccionar las dos mejores partidas que jugó Bobby Fischer en este match mundial. Si queréis que os traiga alguna otra partida de Bobby Fischer, escribidme en comentarios cuál querríais que os trajera y trataré de hacer un resumen de la partida que me mandéis. Antes de concluir, espero que me dejéis un buen like. Ya sabéis que os apoya muchísimo el canal y que os suscribáis si aún no estáis suscritos y os gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.